Buen día, vamos a realizar el ejercicio de su cuadernillo, como dice acá, cuadernillo, página 18, ejercicio 7, ¿sí? Por lo general los ejercicios del cuadernillo lo hago los dejo para que ustedes lo resuelvan, solamente me dedico a hacer ejercicios similares, ¿no? Entonces por factor tiempo voy a realizar el mismo ejercicio, entonces para que ustedes lo resuelvan, lo que tengan en su cuadernillo, o si no, para que lo tengan en su deber, por favor, ¿sí? Entonces, cuadernillo, página 18, problema número 7, ¿sí? Y ya con esto vamos a dar por terminado todos los ejercicios de vectores, de fuerza, de estática y los ejercicios de momentos, que fue lo último que se vio. Entonces leo el problema. Dice, la viga uniforme AB de la figura tiene 4 metros de largo. Entonces esta viga, esto de acá es la viga, esta viga, obviamente, tiene 4 metros de largo, por eso le pongo acá, ¿no? 4 metros de largo. Todo esto mide 4 metros de largo. Y pesa 100 kilogramos fuerza. Entonces, el peso de esto, aparte que tiene una longitud, tiene un peso, ¿no? Entonces ya les comenté que por lo general el peso viene al medio, exactamente, ¿sí? Y su peso es 100 kilogramos de fuerza. Dice que, punto seguido, la vida puede rotar alrededor del punto fijo C. Este es el punto fijo C. Entonces hice una especie de, imaginémonos que es como un columpio, ¿no? Como el sistema de un columpio. Aquí está algo fijo, está empotrado aquí. De aquí no es que esto se levante, esta viga y ya está ahí empotrado por así, está junto, está pegado. Entonces ahí se gira, obviamente se puede girar hacia esta parte, puede venir abajo y lógicamente esta parte puede ir arriba, ¿no? Entonces, esa es la viga de 4 metros, este tiene su peso y tiene un punto fijo, es decir, que puede rotar, es decir, que se puede mover acá. Esto puede ir abajo, como le decía, y obviamente si esto va abajo, entonces esta parte de la viga va arriba, ¿no? Muy bien. Ese, la viga puede rotar alrededor del punto fijo C, ¿no? Eso es lo correcto. En su cuadernillo hay una PW, esa PW es un error de imprenta, no interesa. Ok, entonces punto seguido, la viga reposa sobre el punto A. Entonces esta viga reposa acá, por eso he puesto un ladrillo, ¿sí? Una especie de un ladrillo 6 hueco, ¿no? Está reposando, está apoyado. Obviamente no significa que está pegado ahí, no es que no se mueva. Obviamente si le damos un peso acá, esto se va a elevar, ¿no? Solamente nos dice que está reposando, está apoyado, por así decir, sobre el punto A, ¿no? Punto seguido. Calcula la distancia máxima que Patty puede caminar a partir de A manteniendo el equilibrio. Vuelvo a leer. Calcula la distancia máxima que Patty puede caminar a partir de A manteniendo el equilibrio. Entonces, esta es Patty, ¿no? Esta es Patty. Entonces, supuestamente va a estar acá y va a caminar, va a caminar en equilibrio, ¿no? Entonces, hay que ver qué distancia va a caminar, por eso le pongo la distancia que va a caminar. Entonces aquí está Patty, entonces ahí está Patty, entonces va a caminar, va a caminar, va a caminar y va a llegar un momento que obviamente esto se va a caer, ¿no? Entonces lo que queremos saber es qué distancia ella puede caminar sin que esto se caiga, es decir, que esté en equilibrio. Y esa es la palabra mágica en todos estos ejercicios, ¿no? De estas últimas 3 clases que ya pasó, más este video, la clave es equilibrio, porque todo este ejercicio estamos llevando de estática, ¿no? Entonces, aquí está Patty, ella va a caminar sobre la viga. Lo que nos piden es calcular qué distancia va a caminar en equilibrio. Entonces, imaginemos que hasta aquí camina en equilibrio, hasta aquí imaginemos, porque si da un paso más, esto se va a caer, ¿no? Entonces, ese es el problema. Calculamos qué distancia camina Patty en equilibrio, ¿no? Hasta dónde puede avanzar en equilibrio. Entonces vamos a imaginar que hasta aquí avanza en equilibrio, hasta aquí, porque si da un paso más o un milímetro más, esto se va a caer y ya no hay equilibrio, ¿no? Entonces eso es lo que queremos calcular. Por eso puse esta distancia X, lo que vamos a calcular. Y lo puse con celeste y por ende también puse con celeste a Patty, ¿no? Muy bien, otro punto dice que la distancia entre el apoyo A y C es de 2,5 metros. Este apoyo, dijimos que es un ladrillo, entre este apoyo A hasta el punto C, ¿no? Que aquí está empotrado, ¿no? Por así decir, hay una distancia de 2,5 metros, ahí está la distancia del punto A al punto C. Y nos dice que Patty pesa 70 kilogramos fuerza, entonces el peso de Patty, vamos a poner esta P de Patty, por así decir, o peso también podría ser, es 70 kilogramos fuerza.
¿sí? Esa es la gráfica, es muy importante hacer la gráfica, ¿no? Entonces vuelvo a leer el problema número 7 del cuadernillo de la página 18. Y dice, la viga uniforme AB, aquí está la viga, de la figura tiene 4 metros de largo, ok, todo esto con rojo puse que la viga mide 4 metros de largo. Y pesa 100 kilogramos fuerza. Esta viga tiene un peso y ese peso generalmente va al medio y es peso 100 kilogramos fuerza. La viga puede rotar alrededor del punto fijo C, aquí. O sea, aquí puede, esto puede ir abajo y esto puede ir arriba. Es decir, rota, ¿no? Como un sistema de columpio. Imaginemos que aquí está empotrado. La viga reposa sobre el punto A. Ok, entonces aquí es el punto A, entonces está reposando. Yo por cuestiones de ilustración puse un ladrillo ahí. No puede ser un toco, una silla, pero puse un ladrillo que está reposando esta viga. Este es el punto A, ¿no? Ahí está reposando. Ahora, punto seguido, calcula la distancia máxima que Patty puede caminar a partir de A manteniendo el equilibrio. Vuelvo a leer. Calcula la distancia máxima que Patty puede caminar a partir de A manteniendo el equilibrio. Patty está aquí en el punto A, ¿no? Entonces hay que calcular la distancia de Patty que camina desde el punto A manteniendo el equilibrio, ¿no? Se supone que Patty va a caminar y esto no se va a mover. Hay que calcular hasta qué distancia Patty camina sin que se mueva, es decir, que todo esté en equilibrio. ¿Ok? Entonces, punto seguido nos dice la distancia entre el apoyo A y C es de 2,5 metros. Y también el último dato que nos dan es que Patty tiene un peso de 70 kilogramos fuerza. Ok, ese es el problema. Entonces vamos a resolverlo, ¿no? Lo importante que hay que explicar, esto es el peso de la viga, ¿no? 100 kilogramos fuerza y generalmente va al medio. Si la viga vale 4 metros, si la viga mide 4 metros, entonces este peso teóricamente está a 2 metros del punto A, ¿no? Entonces a 2 metros. ¿Qué más? Este apoyo, dijimos como acá se está apoyando la viga en el punto A, en ladrillo, entonces va a haber una reacción y ese es el vector y eso le llamamos reacción en el punto A. Lo mismo acá, en el punto C que es fijo, que ahí se puede mover, balancear. Entonces como la viga se está apoyando aquí, ahí se apoya, ¿no? Entonces obviamente va a haber una reacción y esa reacción es esta de acá y le ponemos reacción en el punto C. Entonces la viga se apoya acá y como se apoya ahí, entonces hay una reacción en el punto A. Como aquí también se apoya la viga, entonces hay una reacción en el punto C. ¿Sí? Entonces el peso de la viga y este es el peso de Patty, ¿no? Que es 70 kilogramos fuerza. Muy bien. No se olvide que aquí es momento y hay que saber que la fórmula de momento es momento, aquí voy a colocarlo, ¿eh? Momento es fuerza por distancia. Entonces hay que saber bien la fuerza, ¿no? Aquí conocemos dos fuerzas, el del peso de la viga, el del peso de la persona, pero no sabemos estas reacciones, ¿no? Ya después seguramente vamos a calcular. Entonces hay que conocer bien la fuerza y también hay que calcular bien la distancia. ¿A qué distancia está de acá a acá? Por ejemplo es 2 metros, ¿no? ¿A qué distancia está desde el ladrillo hasta el punto C? Es 2,5 metros. ¿Cuánto mide toda esta viga? 4 metros. ¿Cuál es la distancia del punto A hasta donde puede caminar Patty en equilibrio? No sabemos y eso es lo que vamos a calcular. Entonces por eso es necesario saber la fórmula de momento, fuerza por distancia. Muy bien. Entonces lo primero que hacemos es esto de acá, hay que saber. Kilogramo fuerza, un kilogramo fuerza, es como decir un kilopondio, pero eso no nos interesa por el momento. Y un kilopondio es como decir 9,81 newton. En pocas palabras, un kilogramo fuerza es como decir 9,81 newton. Entonces esta conversión es necesario para trabajarlo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a trabajar con newton. Entonces un kilogramo fuerza es como decir un kilopondio y es también lo mismo que decir 9,81 newton, ¿no? Un dato similar a lo que es la gravedad y todo eso, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, un kilogramo fuerza es 9,81 newton. Si usted tiene 5 kilogramos fuerza, entonces multiplica 5 por 9,81 y lo va a tener en newton. Si yo quiero saber el peso de esta viga, esto está en kilogramos fuerza, entonces multiplico 100 por 9,81 y ya voy a tener 981 newton, ¿no? Acá, el peso de Patty está en 70 kilogramos fuerza. ¿Qué hago para saberlo en newton? Agarro el 70 y lo multiplico por 9,81 y ese resultado va a estar en newton y así vamos a saber el peso de Patty, ¿sí? Muy bien. Ok,
Entonces, lo primero es la condición de equilibrio, ¿no? ¿Cuál es la primera condición de equilibrio? Entonces, la fórmula dice que la sumatoria de fuerzas siempre debe ser igual a cero. Entonces, la primera condición de equilibrio es que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? Fuerzas en X y fuerzas en Y. Pero observando la gráfica nos damos cuenta que no hay fuerzas en X, ¿no? No hay fuerzas horizontales. No hay ninguna fuerza o a la derecha o a la izquierda. Lo único que hay es fuerzas verticales, hacia arriba, como estos dos, y hacia abajo. Entonces tenemos cuatro fuerzas, dos positivas, ¿no? Reacción en A, reacción en C, el peso de la viga y el peso de Patty, ¿no? Tenemos cuatro fuerzas. Entonces, como no hay fuerza horizontal, entonces solamente decimos sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero, ¿no? Sumatoria de fuerza en el eje Y tiene que ser igual a cero. No se olvide que un cuerpo, para que esté en equilibrio, debe cumplir dos condiciones. La primera condición es la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y la segunda condición, que más después vamos a ver, es la sumatoria de momentos es igual a cero. Entonces, la última clase y el video de hoy habla más que todo sobre el momento, ¿no? Sobre la segunda condición de equilibrio. Entonces, una pregunta teórica de física es, si nos pregunta cuáles son las condiciones de equilibrio, existen dos condiciones. La primera condición de equilibrio es la sumatoria de fuerzas igual a cero. La segunda condición de equilibrio es la sumatoria de momentos igual a cero. Entonces, cuando es fuerza, estamos hablando de X y Y, ¿no? En este caso solamente Y, porque la gráfica solamente hay fuerzas verticales. Entonces decimos, sumatoria de fuerza en el eje vertical tiene que ser igual a cero. Ya dijimos que hay dos fuerzas positivas, reacción en A y reacción en C, ¿no? Y las fuerzas negativas son menos el peso de la viga, menos el peso de la persona. De acuerdo a la gráfica, y si que se puede ver, tengo acá reacción en A positivo, menos el peso, aquí está el menos el peso, más la reacción en C, menos el peso de Patty, listo, eso es igual a 0. Entonces, aquí nos quedamos, entonces lo único que voy a hacer es dejarlo como reacción en C, ¿sí? Solamente, ¿por qué vamos a despejar? Porque más después va a ser útil esto de acá. Entonces, menos el peso de Patty viene más el peso de Patty. ¿Sí? Menos el peso de la viga viene más el peso de la viga. Y esto que es más la reacción en el punto A viene con menos la reacción en el punto A. Lo único que nos quedamos es con la reacción en el punto C. Esto es lo que tenemos que despejar, entonces está acá. Menos viene con más, es decir, cruza acá, ¿no? Con más. Menos el peso de la viga viene con más el peso de la viga. Y esto que es reacción en el punto A que es positivo, ahora va a venir con negativo. Y nos quedamos ahí, ¿sí? Entonces, esa es la primera condición de equilibrio. Vamos ahora con la segunda condición de equilibrio. Y dice, segunda condición de equilibrio. Y la fórmula es que esta es la fórmula. Sumatoria del momento es igual a cero. Decimos que un momento es positivo cuando se mueve en sentido antihorario. Pues eso significa, ¿no? Sumatoria de momentos es igual a cero. Decimos que es positivo cuando el objeto o la viga se mueve de forma antihoraria. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la sumatoria del momento en el punto A. ¿Por qué en el punto A? Porque podríamos calcular en el punto A o en el punto C. Vamos a calcular en el punto A porque nos dice el ejercicio, ¿no? No se olvide el problema que nos dice. Calcula la distancia máxima que Patty puede caminar a partir de A manteniendo el equilibrio. Calcula la distancia máxima que Patty puede caminar a partir de A manteniendo el equilibrio. Entonces, como va a partir de aquí caminar, entonces por eso veo que es necesario calcular primero eso, ¿no? Sumatoria de momento en el punto A. ¿Dónde se puede calcular otro momento? Acá en el punto C. Pero lo que nos interesa es el punto A. ¿Listo? Entonces hago el análisis, ¿no? Sumatoria de momentos en el punto A tiene que ser igual a 0. El momento va a ser positivo cuando la viga se mueve de forma antihoraria. Entonces, es como les decía, hay tres momentos, ¿no? Voy a calcular aquí el momento. Si calculo aquí, anulo toda esta fuerza, es decir, anulo la fuerza
No, la fuerza, la reacción en A, anulo esa reacción. Entonces debo calcular el momento, y el momento es fuerza por distancia. Entonces aquí hay una fuerza, aquí hay otra fuerza y aquí hay otra fuerza, ¿no? Entonces, obviamente lo primero que vamos a calcular es el momento en el peso. Momento en el peso. Ahora debemos saber si es negativo o positivo. Aquí ya saben que es negativo, pero vamos a explicar por qué es negativo. Aquí estamos calculando, estamos imaginando que aquí es como algo fijo. Aquí hay. Por el momento estamos imaginando que esto está empotrado. Entonces, si viene un peso, entonces esa tabla se va a caer, ¿no? Y como se está cayendo, no se olvide que aquí es fijo, empotrado. Como se va a caer, ¿debido a qué se va a caer? Debido a esta fuerza. Entonces, si se va a caer, está haciendo un movimiento horario, ¿sí? Entonces, como está haciendo un movimiento horario, entonces es negativo. Ok, viene otro momento. El otro momento es la reacción en C, o sea, el momento en C. Y ya saben que aquí es positivo, pero vamos a demostrar. Se supone que nos olvidamos de esto, que existe esto, lo único que interesa es que está empotrado ahí. Como hay una fuerza hacia arriba, entonces esa viga que va a hacer se va a mover hacia arriba, ¿no? Aquí está tranquila, ¿no? Pero con esa fuerza va a hacer que se mueva hacia arriba. ¿Y cómo se movió la viga? La viga se movió de forma antihoraria. Y como es antihorario, por eso es positivo. Y después viene otro momento que va a ser el momento de Patty, ¿no? Entonces, otra vez, imaginamos que no existe nada de esto, solamente esto. Aquí está empotrado. ¿Qué va a pasar si Patty camina? Obviamente esto se va a caer, ¿no? Entonces esto mueve así. Aquí está la viga, luego va a estar ahí, luego ahí, listo. La viga se movió de forma horaria, por eso su signo es negativo. Ok, todos los momentos tiene que ser igual a cero. Ahora aplicamos la fórmula del momento. Momento es fuerza por distancia, no se olvide, fuerza por distancia. Entonces el momento, ya sabemos que este es negativo. ¿Cuál es la fuerza del peso? 100 kilogramos fuerza, ¿no? Pero de una vez lo convertí a Newton. Acá, estos 100 kilogramos fuerza convertidos a Newton es 981 Newton. No se olvide que este negativo es de acá, ¿no? Ya explicamos eso. Entonces negativo, la fuerza, ya no quiero trabajar con kilogramos fuerza, quiero trabajar con Newton. Entonces multiplico 100 por 9,81, tengo 981 Newton. ¿Cuál es la distancia de acá al punto A? La distancia es 2 metros, ¿no? ¿Por qué 2 metros? Porque se supone que la viga es 4 metros y el peso de la viga siempre va a la mitad. Entonces si esto es 4 y la mitad es 2, entonces por 2 metros. Más el momento en el C, momento en C, ¿no? Entonces debo saber la reacción en C. Como no lo sé, pongo solamente la fuerza reacción en C. Momento siempre, aquí vamos a anotar momento fuerza por distancia, eso es importante. Acá. Momento es fuerza por distancia. Muy bien. Entonces nuevamente, el momento en el C, quiero saber su fuerza. ¿Cuál es su fuerza? Es esta, en reacción en C. Como no sé su valor, pongo reacción en C. Por la distancia. ¿A qué distancia está del punto A al punto C? Nos dijeron que era 2,5 metros. Entonces por 2,5 metros. Seguimos. Ya sabemos que esto es negativo. Momento de Patty. Entonces el momento de Patty está acá, ¿no? Y hay que saber fuerza y distancia. ¿Cuál es la fuerza de Patty? 70 kilogramos fuerza, pero yo no quiero ya en kilogramos fuerza, quiero en newton. Entonces este 70, de acuerdo a este factor de conversión, este 70 lo multiplico por 9,81 y ya voy a tener 686,7 newton, ¿no? Fuerza por distancia. Como no sé la distancia y eso es lo que quiero calcular, entonces solamente coloco por X, ¿sí? Es la distancia que voy a calcular. Muy bien, entonces ahí están todos los momentos. Este es el primer momento del peso, este es el otro momento del apoyo en C y este es el momento de Patty. Siempre el momento es fuerza por distancia. Esta fuerza por esta distancia. Que estos dos datos teníamos, ¿no? La fuerza del peso de la viga y la distancia de donde está esa fuerza. El momento del punto C, no sabemos la fuerza, pero ponemos RC, reacción en C, pero sí sabemos la distancia, 2,5. Menos, no sabemos, sabemos la fuerza de Patty, ¿no? Que era 70 kilogramos fuerza, pero en Newton es 686,7 Newton por la distancia. Como no sabemos la distancia, ponemos por X, ¿sí? Ok, entonces lo único que hacemos ahora es multiplicar. 981 por 2, 1962. No nos olvidemos que es negativo. Obviamente, Newton por metro. Menos por más, menos 981 por 2, 1962. Newton por metro, Newton por metro. Ahí está.
esto se repite y esto también se repite, ¿sí? Obviamente todo está igualado a 0. Ahora lo que voy a hacer es acomodar, porque más después va a ser interesante esto. Primero voy a colocar, este segundo término va a ir como primer término, ahí está, ¿sí? Como primer término. Luego, este primer término va a ir como segundo término. Estoy acomodando. Este segundo término aquí. Este primer término acá. Entonces, como es igualado a 0, todo esto lo voy a mandar al otro miembro. Se da cuenta que es negativo, menos 686.7 newton por X. Entonces todo eso lo voy a mandar al otro lado. Como lo voy a mandar al otro lado, va a venir con positivo y aquí está. Esto que era negativo, ahora viene con positivo. Muy bien. Entonces aquí le estoy dando la señal de que estoy cambiando. Todo lo que está a la izquierda se va a venir a la derecha. Y todo lo que estaba a la derecha se viene a la izquierda. Este signo significa dar la vuelta nada más. Entonces este valor viene acá. Estos dos valores que se están restando vienen acá. ¿Sí? No hay problema. Y como sabemos que debemos calcular la distancia, no se olvide que el chiste de todo esto es que usted calcule esta distancia, esto, ¿no? No se olvide qué es lo que tenemos que hacer. Calcular la distancia máxima que Patty camina en equilibrio desde el punto A. Esa es la distancia. Entonces, como más después vamos a necesitar que esté despejado la distancia, por eso despejo. Todo esto es todo esto. Aquí es 686.7 newton por X, por la distancia. Entonces todo esto que está multiplicando va a venir a dividir. Y ahí nos quedamos. La distancia que Patty va a caminar en equilibrio sin que se caiga, por así decir. Equilibrio es porque no se va a caer, ¿no? La distancia que Patty va a caminar sin caerse o en total equilibrio va a ser igual a la reacción en C por 2,5 metros menos 1962 newton por metro y todo eso dividido entre esta cantidad. Todavía no podemos hacer esta operación porque tenemos este dato, lo que no tenemos es este dato, la reacción en C. Entonces ahorita vamos a calcular esto. Una vez tengamos este dato ya vamos a poder reemplazar y saber a qué distancia camina Patty en total equilibrio. O como podemos decir en palabras vulgares, qué distancia va a caminar sin que se caiga, ¿no? Listo. Ahora vamos con lo que sí es interesante. Ahora vamos con lo que generalmente en física debe hacer, ¿no? Son el análisis. Aquí, análisis. Y les puse varios puntos que uno debe tomar en cuenta. El primer punto que debemos tomar en cuenta es que caminar en equilibrio significa que Patty va a caminar en equilibrio, que va a caminar sin caerse. Eso significa que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0, ¿ok? Otro punto que hay que tomar en cuenta, Patty camina desde el punto A. Si Patty camina desde el punto A, entonces decimos que la reacción en el punto A es igual a 0. O sea que esta reacción es igual a 0. ¿Por qué decimos que es igual a 0? Porque nos dice eso, el condición de equilibrio, ¿no? Para que caminar en equilibrio, la sumatoria de momentos es igual a 0. Como Patty camina desde el punto A, entonces nosotros decimos y afirmamos que la reacción en A es igual a 0. Entonces, este es el tercer punto, entonces la fórmula de la primera condición de equilibrio quedará así. Entonces la fórmula de la primera condición de equilibrio quedará así. Esta fórmula, no se olvide que era esto, todo esto, ¿no? Por eso es la primera condición de equilibrio. La reacción en C es igual al peso de Patty más el peso de la viga menos la reacción en A. Y eso lo trasladé acá. La reacción de C es igual al peso de Patty más el peso de la viga menos la reacción en A. ¿Pero qué dijimos? Dijimos que reacción en A va a ser igual a 0. Es decir, que esto se anula, pues, ¿no? Esto igual vale 0. Como vale 0, ya no nos sirve esto de acá. Entonces solamente quedamos que la reacción en C es igual al peso de Patty más el peso de la viga, ¿sí? Entonces no nos olvidemos que el peso de Patty, de acuerdo al ejercicio, es 70 kilogramos fuerza. El peso de la viga, 100 kilogramos fuerza. Y aquí ya lo convertí en newton. Este peso, ¿cómo lo convertimos en newton? Multiplicamos 70 por 9,81 y sale esto. Estos 100 kilogramos fuerza, para que esté en newton, este 100 lo multiplicamos por 9,81 y nos sale 981. ¿Por qué en newton? Porque lo correcto es newton y generalmente cuando se trabaja en fuerza son newton. Sumamos estos dos números, este número más este número y nos sale este número. O sea que la reacción en C es 1667,7 newton, ¿sí?
¿Se acuerdan que solamente era necesario saber este valor para reemplazarlo y saber a qué distancia camina Patty sin caerse? Entonces, este valor que acabamos de encontrar, este valor lo vamos a reemplazar ahí, ¿sí? Entonces, por último, tenemos el último criterio, el último análisis, ¿no? Y dice acá, el valor de reacción en C se reemplazará en la segunda fórmula, en la fórmula de la segunda condición de equilibrio. Entonces, nuevamente, el último análisis, el valor de reacción en C, este de acá, se reemplazará en la fórmula de la segunda condición de equilibrio. ¿Y dónde está la fórmula de segunda condición de equilibrio? Aquí está, pues, este es el análisis, ¿no? Y llegamos acá. Entonces, todo esto de acá lo volvemos a copiar. X. En vez de RC, ya voy a colocar este valor. RC por 2,5 metros. Entonces coloco este dato, está acá, muy bien. ¿Por cuánto? Por 2,5 y después lo mismo, menos 1962 newton por metro. Todo eso dividido entre 686.7 newton. Está igual, ¿no? Muy bien. Y ahora multiplicamos estos datos. Este número por 2,5. 1667.7 por 2,5 nos sale este número. Obviamente newton por metro. Y después menos esta cantidad. Y no nos olvidemos que todo ese número tiene que estar dividido entre esto. Hacemos la resta. Este número menos este número sale 2207,25 newton por metro. Obviamente dividido, ¿no? Entre esto acá. Y ya sabemos que aquí sucede algo, ¿no? Se simplifica. Se va a simplificar newton con newton. La respuesta entonces solo nos va a quedar en metro. Entonces finalmente la calculadora hacemos este número dividido entre este número y nos sale 3,21. ¿Qué unidad? Metro. Y se acabó el problema, señora. Entonces la distancia que Patty camina sin caerse es 3,21 metros. ¿Sí? Ahí sí se acaba nuestro ejercicio. Como les decía, el ejercicio del cuadernillo, página 18, ejercicio 7, ahí se acaba. Ya encontramos la distancia. Entonces, lo primero es la gráfica, este factor de conversión que era interesante, la primera condición de equilibrio, todo esto es la segunda condición de equilibrio y todo esto es el análisis para llegar a una respuesta objetiva, ¿no? Entonces ahora 3,21. Entonces volvemos a la gráfica y decimos, hey, si esta viga mide 4 metros y este punto está a 2,5 metros del punto A y Patty tiene 70 kilogramos de fuerza, Patty va a caminar sin caerse. ¿Cuánto? ¿Cuál es la distancia que va a caminar sin caerse? Va a caminar 3,21 metros en equilibrio. O sea que si ella camina 3,21 metros, va a estar ahí, no se va a caer. Ahora, si camina 3,22, ya lo listo, se cae esto y esta viga viene hacia abajo y esta parte se va hacia arriba y ya no hay equilibrio, ¿no? Ya se movió. Entonces, la respuesta es que Patty, con su peso y de acuerdo a todo este sistema, va a caminar 3,21 metros totalmente sin caerse. O como decimos, va a caminar en equilibrio. Porque si ella avanza un centímetro más, o un paso más, o un milímetro más, ya no hay equilibrio y esto se cae y listo, todo se fue a cierta parte, ¿no? Muy bien, señores, entonces este es el ejercicio. Lo que voy a hacer es mandarlo, este video lo más antes posible al grupo y eso es todo. Entonces, por favor, señores, necesito que ustedes ahora sí me entreguen todos los ejercicios que se hizo, todos los ejercicios de la página 14, de la página 15, de su cuadernillo de física, página 16, página 17, y este es obviamente el único ejercicio que está en la página 18. ¿Sí? Entonces, por favor, jóvenes, vuelvo a repetir, envíen todos sus ejercicios resueltos de su cuadernillo de la página 14, página 15, página 16, página 17 y el último que hice acá, página 18, ejercicio 7. Todo eso envíenlo y en función de eso, en función a eso, vamos a avanzar ya las clases de química que se va a ver ya la próxima semana. Entonces, solamente espero que ustedes cumplan con su trabajo de física y ya después la próxima clase empezar con los de química, ¿sí? Eso es todo, señores, que les vaya bien, hasta luego.